Nosotros aquí seguimos en el Zoco. Vamos ahora a recuperar una sección que nos parece muy importante porque nos puede ayudar a aprender a saber estar en cualquier circunstancia y en cualquier situación a la que nos podamos enfrentar. Porque casi sin darnos cuenta, a lo largo de nuestra vida tenemos que enfrentarnos a situaciones en las que hay ciertas normas sociales, llamémosle así, que debemos o al menos podemos cumplir. Maritxe Huertas es técnico en protocolo y nos va a ayudar desde hoy a dar respuesta a todas aquellas preguntas que puedan surgir en torno a este tema. Maritxe, buenas noches. Hola, buenas noches. Y muchas gracias. Gracias a vosotros. Yo creo que podemos empezar desde el principio. ¿Qué entendemos o qué se puede entender por protocolo? Sí, bueno, el protocolo podríamos remontarnos al hombre primitivo, porque el hombre era eminentemente agresivo y necesitaba que esa agresividad se atenuara de alguna manera con algún cierto código de conducta, ¿no? Porque claro, también para sobrevivir el hombre necesitaba del otro ser humano, ¿no? Y entonces empiezan a surgir las primeras normas de convivencia precisamente para facilitar y para aminorar esa agresividad que era inherente en el hombre. Y bueno, nos podemos incluso remontar hasta la época, hasta los faraones, al 2500 antes de Cristo. Había un visir que se llamaba Tajotep, que bueno, instruía a los súbditos de su reino y del reino del faraón, y bueno, pues daba una serie de... Ellos le decían, los egipcios a la educación le decían buenas palabras, ¿no? Y decía que daba una serie de instrucciones en las buenas palabras para que sirva de beneficio a quien escuche esas buenas palabras, ¿no? Y bueno, pues uno de los consejos que decía, por ejemplo, era que cuando estés con alguien que esté muy agresivo o que esté discutiendo de una manera muy violenta, pues tu mayor virtud es el silencio, por ejemplo, ¿no? O bueno, el agradecimiento siempre con tus semejantes, en fin, una serie de instrucciones que lo único que pretendía era que las relaciones humanas fueran un poquito más amables, ¿no? Y bueno, quizá el primer código, la primera legislación sí, quizá primera legislación que se conoce en términos protocolarios es el Código de Hammurabi, ¿no? Hammurabi era un sabio rey que, bueno, quería la felicidad de su reino y entonces decide que casi en las más importantes plazas, en una balaustrada en piedra, pues escribe una serie de leyes, ¿no? Y bueno, pues algunas de las leyes que escribe, en esas leyes se recoge, pues, por ejemplo, la ceremonia de coronación, el orden de precedencia, y da instrucciones a los funcionarios de su reino, ¿no? Y una de las instrucciones que da es que se trate a todos por igual, da igual su condición social o personal. Y también que cuando los funcionarios organicen alguna ceremonia en palacio, lo hagan con mucho tiento en orden a que sus súbditos sean plenamente felices, ¿no? O sea, siempre pensando en el pueblo también, que muchas veces escuchamos protocolo y parece que nos vamos a los altos niveles sociales. Exacto, es muy bonito porque se refleja un poquito el principio de igualdad, ¿no? Y el principio de no discriminación, o sea, da instrucción a sus funcionarios para que trate a todos los súbditos por igual, con el máximo respeto y cortesía, dando igual la condición social o personal. Esto es aplicable hoy en día perfectamente, o sea que claro. Y claro, en esa evolución, bueno, en la propia Biblia también ya se ven el orden de precedencias, cómo se sientan los invitados, se nota también cierto protocolo, ¿no? En algunos de los pasajes de la Biblia. Y es verdad que en esa época primitiva del protocolo estaba quizá vinculado bastante o sea, quien era el maestro de ceremonias generalmente era un sacerdote, estaba vinculado con la religión, pero con Constantino ya separa un poquito lo que es el protocolo civil y el protocolo religioso.
Y hasta el siglo XIV, pues bueno, en los países europeos cada uno tiene su protocolo, pero no se homogeneiza porque todavía no hay unas relaciones comerciales intensas entre esos países de Europa, ¿no? Cuando ya empieza a haber más relaciones, cuando el protocolo se va extendiendo y se va homogeneizando. Bueno, en España en concreto el protocolo borgoñés, que el que decide Carlos I entre la austeridad del ceremonial castellano y la suntuosidad del protocolo borgoñés, elige este último para educar a su hijo, ¿no? Y en España pues se instala el protocolo borgoñés, pues que casi erige al rey en una figura casi divina, ¿no? Entonces, bueno, el protocolo va evolucionando, en fin, pues no tenemos mucho tiempo para alargarnos con la historia, exacto, ¿no? Y bueno, hay muchísimos datos y no tenemos tiempo, ¿no? Pero bueno, quizá también haya que destacar un poco tras la guerra napoleónica, el Congreso de Viena, el gran maestro de protocolo Toledán, que era el que un poco fue culpable de cómo está configurada la Europa actual, ¿no? Porque gracias a sus dotes diplomáticas consiguió tratados muy interesantes. Bismarck decía, por ejemplo, que incluso hasta para hacer la guerra hay que ser educado, ¿no? Hasta para una declaración de guerra hay que hacerla de forma educada, ¿no? En fin, se va generando una conciencia de protocolo, de educación, de buena forma, que se hace imprescindible. Con el colonialismo se va extendiendo el protocolo europeo, América, Australia. Se va extendiendo pues porque ya hay más conexiones, más relaciones comerciales, de viaje, y así hasta nuestros días, hasta que ha llegado un momento que el fenómeno de la globalización económica también ha demandado unos códigos determinados de conducta, de protocolo también, ¿no? Claro, porque quizá no sé si somos demasiado conscientes de lo importantes que son las buenas formas para cualquier actividad cotidiana. Bueno, el protocolo se lo pueden imaginar, solo con la introducción que nos acaba de hacer Mariche, lo amplio que puede ser todo el ámbito del protocolo, que a ella le gusta llamar cortesía, porque el protocolo parece demasiado serio. Pero en cualquier caso, y aunque iremos hablando mucho a partir de hoy, estas próximas semanas, sí hay varios conceptos que ella me decía que es muy importante tener muy claros ya de partida, ¿no? O sea, hay cosas que tenemos que tener muy claras ya de partida cuando hablamos de protocolo o cortesía. Sí, efectivamente. Podemos diferenciar un poquito la terminología. Protocolo sería el conjunto de técnicas que, basadas en las leyes y las costumbres, son necesarias para el desarrollo y la organización de un acto tanto público como privado. El ceremonial es la forma, o sea, el protocolo quizás sea la norma y el ceremonial es las formalidades que deben de adoptar ciertos actos públicos y solemnes. O sea, público y solemne. La etiqueta, ¿de dónde viene la palabra etiqueta? Pues viene de la época de Luis XIV en aquella Francia palatina, que los invitados a palacio, antes de acceder a los salones donde estaba el rey, se les daba unas instrucciones en una etiqueta, unas instrucciones indicándoles dónde tenían que sentarse y cómo comportarse, ¿no? Y esa es la etiqueta que hoy en día tenemos presente cuando vas a alguna fiesta o algún evento. Efectivamente. Etiqueta, media etiqueta, que ya veremos más adelante que consiste una cosa u otra. Eso es, o sea, la etiqueta sería quizá el uso, la forma y la costumbre que tienes que adoptar en un acto determinado, también público o solemne. Lo que hablábamos antes, ¿no? En tu casa pues no tienes que estar de etiqueta, o sea, público y solemne. Luego las costumbres, que siempre en protocolo las costumbres son muy importantes porque pueden incluso adquirir forma de ley, muy importantes. En el aspecto empresarial también, más de una negociación se ha frustrado por no conocer las costumbres de un extranjero con el que tiene... Claro, y hace poco, Mariche, le pasó eso concretamente a la princesa Leticia, no sé si lo viste en televisión. Un alto mandatario del Congo fue a darle la mano, ella hizo como darle un beso, no tienen costumbre, y al final él le quitó la cara y ella se quedó con el beso a medio dar, y había un problema casi diplomático por una cosa así. Sí, incluso hubo una disculpa oficial, tengo entendido, ¿no? Oficial, correcto. Sí, pues ese señor, claro, estaba mal informado, ¿no? Porque si tú estás aquí tienes también un poquito que adaptarte a quien te acoge, ¿no? Claro. Pero bueno, yo ahí no voy a opinar, pero sí, la verdad que la información previa en técnicas de negociación o cuando son reuniones muy formales es muy importante, ¿no?
Y luego, claro, también está la diplomacia, ¿no? La diplomacia, que claro, un término también bastante complejo, que quizá la diplomacia, desde mi punto de vista, es un facilitador de las relaciones humanas, del entendimiento humano, y un elemento tremendamente importante en evitar la violencia. O sea, desde mi punto de vista, las guerras terminan siendo guerras porque ahí ha habido fallos diplomáticos, ¿no? La diplomacia ha evitado muchas guerras, y hay guerras porque no se ha hecho una buena diplomacia, no hay detrás una buena diplomacia, ¿no? Entonces, esto, bueno, pues es un conjunto de terminologías. Lo que sí es verdad que hay que desterrar esa actitud de rechazo hacia el protocolo como que está reservado al ámbito palatino o al ámbito de clase social alta, algo distante, o al ámbito de autoridad. Es verdad que históricamente siempre el protocolo era un instrumento para enaltecer el poder y para legitimarlo, ¿no? Pero el protocolo actual, al revés, lo que tiende es a un acercamiento de la autoridad o el político con el ciudadano. Bueno, yo creo que ya se van dando ustedes cuenta más o menos de lo que va a tratar esta sección, que la verdad es que ya conocen los espectadores de Canal 21 y que vamos a seguir hablando de ella. Maritxu, de forma muy rápida, ¿qué vamos a ir viendo en los próximos programas? ¿Cómo vamos a estructurar esta sección y cómo lo vamos a hacer? Sí, bueno, pues la idea que tenemos un poquito es que el programa sea útil para todos los ámbitos, desde el estudiante universitario que tiene que organizar una conferencia de prensa en la sede de su facultad y no sabe cómo sentar al decano, al rector o incluso a la autoridad política que viene o al científico que han invitado, hasta la ama de casa que decide invitar en su casa una cena y viene el jefe de su marido, o en fin, y tiene que organizar una comida pues con cierta formalidad, hasta el político que, bueno, pues que acaba de entrar en la política y no sabe dónde se tiene que sentar, en fin, hasta internet. Hay también lo que se llama la net etiquette, que es etiqueta en internet, cómo tienes que escribir un correo electrónico, porque ahora también con los WhatsApp, es verdad que hay gente joven que termina la carrera y tiene que escribir un correo electrónico para pedir trabajo, para dirigirse, en fin, en tonos más formales, y no sabe, y también hay cierta etiqueta, cierta cortesía, cierto protocolo también en el Facebook, en los correos electrónicos, en todo. En todos los ámbitos, es un poco lo que decía yo al principio, que no nos damos cuenta de que en cualquier actividad, por más cotidiana que sea, hay unas ciertas normas sociales que es importante conocerlas y ya no elige si quiere cumplirlas o no. Bueno, Maritxu, muchísimas gracias por haber estado este primer día de un largo camino que nos queda juntas por recorrer. Nos vemos la semana que viene y seguimos ahondando en este amplio terreno que es el del protocolo o cortesía. Bueno, gracias a vosotros. Nosotros seguimos, abandonamos el mundo del protocolo para adentrarnos en otro muy diferente. Nos está esperando Lidia para darnos algunos consejos, ¿no, Lidia? Sí. Quiero primero recordaros, como ha dicho Maritxu, hablar del Facebook, porque nosotros también tenemos Facebook, www.facebook.com/elzoco, que pueden decirnos si alguna duda tienen, sobre todo de nuestra psicóloga y de nuestro pediatra. De eso voy a hablar. Ha llegado esta ola de frío y los papás nos escriben diciendo qué debemos hacer cuando nuestros niños tienen muchos moquitos y no sabemos hacer lavados nasales. Nuestro pediatra Carlos Ruiz Cosano nos va a hacer recomendaciones sobre este tema.